Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 122. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:17 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:18, comenzando con Génesis 21:17. Génesis 21:17, dice: Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está. Génesis 21:17. He aquí los detalles de Génesis 21:17. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Berseba, donde se quedaron sin agua, y en esta escena los dos estaban agobiados por un cansancio de muerte. Al llorar el joven, apareció el ángel de Yahvé que llamó a Agar desde arriba, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, en donde está. Esta escena fue plasmada en un cuadro pintado por el italiano Giovanni Battista Tiepolo, por el año 1732. En el cuadro, aparece Agar ayudando a su hijo Ismael, que se encontraba deshidratado, y mirando suplicantemente al ángel que le apareció, el cual era un representante de Dios. La Biblia es un libro de esperanza, lleno de historias de amor, de poder, de fe y de gloria. Y todo esto lo estamos viendo en la historia de Agar, en este capítulo 21 de Génesis, al ella ser echada junta con su hijo Ismael de las tiendas de Abraham y Sara. Hemos estado viendo que Abraham se estaba debatiendo entre dos familias, cada una con un hijo. Abraham amaba mucho a sus dos hijos, los cuales eran Ismael e Isaac. Pero su esposa legítima, Sara, puso a Abraham entre la espada y la pared, y Abraham tuvo que tomar una decisión. Pues tuvo que elegir a Sara y a Isaac, y rechazar a Agar y a Ismael. Así que, con todo el dolor de su corazón, Abraham tuvo que enviar a la esclava y a su hijo Ismael al desierto de Berseba. Sin embargo, puesto que Dios estuvo envuelto en el asunto, había una esperanza para Agar y para Ismael. El Señor Dios oyó el llanto del joven Ismael, de modo que el desierto no pudo ocultar a Agar y al joven de los ojos de Dios. Posiblemente muchas preguntas estuvieron fluyendo en la mente de Agar en esa ocasión de sufrimiento. ¿Por qué mi ama me dio a su esposo para darle un hijo, y luego me rechaza? ¿Por qué Dios permitió esta injusticia conmigo y con mi hijo? ¿Por qué llegamos a este desierto para morirnos de sed y de hambre? Sin embargo, Dios no permitió que esas preguntas hicieran que Agar perdiera toda su esperanza. Así que, aquí Dios se presentó ante Agar por segunda vez. La primera ocasión la encontramos en Génesis 16:7-14. ¿Qué representa esto hoy para nosotros? Representa que hay ocasiones en nuestras vidas en que el cielo se nos viene encima, y la esperanza de sobrevivir se perdió. ¿Cuál desierto encontramos? Se dice que toda aventura espiritual necesariamente pasa a través de un desierto. Que el desierto es la prueba de la provisión, pero también de la escasez. En Agar vemos el amor de Dios para todos los que han sido objetos de abusos, de olvidos y de abandonos. Génesis 21:17 nos recuerda que, si estamos con Dios, Él nos va a oír siempre, donde quiera que estemos. Vemos que, aun cuando Isaac es el hijo de la promesa, Dios no abandonó a Ismael. ¿Qué nos revela este llanto de Ismael en un desierto? Nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en la vida. En el versículo 9, vimos el conflicto familiar en las familias de Abraham, y como ha de esperarse, lo que mal comienza, si no se busca un arreglo, mal termina. Pues, más de 17 años atrás, Sara, en vista de su esterilidad y en un momento de desesperación por tener descendencia, le propuso a su marido que se allegara a su esclava Agar para que ésta le diera un hijo. Abraham atendió el ruego de Sarai, y como resultado de esto, nació Ismael, ver Génesis 16:2. Para aquel entonces, el nombre de Sara era Sarai. Cuando Agar la esclava quedó embarazada, ella empezó a mirar con menosprecio a su ama. De modo que, esta situación generó un conflicto mayor, poniendo pronto a Agar fuera de la casa.
Al final, Dios cumplió la promesa, hecha a Abraham, de que sería un hijo de este con Sara, y no Ismael, el que le daría la descendencia prometida. Sara tuvo a su hijo Isaac, pero cuando éste tenía 3 años, Ismael se burlaba de Isaac. De modo, pues, que las peleas en las tiendas de Abraham tenían que ser muy grandes. Había una guerra civil entre 2 mujeres, las cuales poseían un hijo cada una, y Abraham de por medio. Sara, entonces, decidió poner fin al conflicto, enviando fuera de las tiendas, y para siempre, donde vivían todos, a la esclava Agar y a su hijo Ismael. Algunas pruebas llegan a ser el producto de nuestras propias actuaciones. Burlarse es un pecado y una franca provocación a Dios. Si hay alguien que estaba sufriendo en esta historia, ese alguien era Abraham. Uno puede imaginarse a aquel anciano de 103 años, mediando y lidiando con aquel conflicto familiar. Esto nos indica que, lo correcto en un hogar, es que residan un esposo, una esposa, y los hijos. ¿Cómo reaccionaría cada uno de nosotros ante esta situación, que se sentiría en el corazón, al saber que un hijo que uno ama, no lo volverá a ver más? ¿Por qué Abraham, siendo riquísimo, según Génesis 13:2, no buscó un lugar cercano, donde colocaría a Agar y su hijo? Pero Dios estaba involucrado en el asunto, y Dios para todo problema tiene una solución. Veamos el cuadro completo. Dios le dijo a Abraham que él estaba de acuerdo con la decisión de Sara, ver Génesis 21:12. Por lo tanto, parece que Dios apoyó la despedida al momento de ser ejecutada. Ninguna sensación debe ser más dolorosa que, después de haberlo tenido todo, luego quedar en una condición de indigencia, y en un desierto donde no hay ningún tipo de esperanza. Por eso, Agar representa el dolor de aquellas personas que lo han perdido todo, que solo llevan sobre sus hombros un odre de agua, el cual quedará pronto vacío, y acompañado de unos pocos panes que pronto se terminarán. En el versículo anterior vimos que la situación de Agar y la de su hijo Ismael simplemente eran dramáticas. Las pruebas estaban llegando a dimensiones imponderables e insoportables. El lloro a cualquier edad, por falta de agua o de comida, debe ser desesperante. Y oír esto en un joven de 17 años de edad tiene que ser muy conmovedor. Las personas que han pasado por esta situación la describen como el deseo que consume la garganta y la lengua. En cualquier desierto de la vida, oímos un llanto de un hijo que se muere de sed, de hambre, de falta de amor, de falta de protección, de ser valorado, etc. Algunas ocasiones, vemos fotos de niños publicadas en Facebook en una situación que en verdad molesta, niños que a la vez están sedientes, hambrientos, faltos de amor, faltos de nutrición, etc. Cuyos semblantes dolorosos y lloros a bocas abiertas pintan un cuadro muy conmovedor. Los hijos siempre traen cambios a la vida, incluyendo el carácter, en algunos casos. El cambio de Sara tuvo que ser previsible, pues llegó a tener a Isaac a los 90 años de edad. Eso significó 25 años después de la promesa dada a Abraham de que Dios daría un hijo a él por medio de Sara. Pero no solamente lo era por su edad, sino también porque Sara había entendido que no sería Ismael, sino Isaac, el heredero de la promesa. Así Sara puso en orden todas las cosas en el hogar. Parece que Abraham no entendía las palabras de su esposa, quien defendía la promesa que incluía la herencia y la llegada de una gran nación a través de su hijo legítimo, y por eso, esas palabras fueron muy duras para Abraham. Pero cuando oyó que Dios mismo estaba de acuerdo con Sara, Abraham cambió de parecer y obedeció. Lo cierto es que, en esta historia, vemos a Abraham en una de sus más grandes virtudes, las cuales le convirtieron en el padre de la fe. Y esta virtud tan especial era su obediencia absoluta a Dios sin poner alguna queja. Esto fue tanto así, que después que despidió a su hijo mayor, en el próximo capítulo, veremos que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Dios permite estas situaciones porque Él ha planeado un gran propósito. Pero debemos obedecer a Dios. Los últimos versículos, en los cuales hemos estado meditando, nos revelan cómo puede quedar el corazón de una madre frente al sufrimiento de un hijo de ella. Agar representa a todas aquellas mujeres que han sido usadas y luego abandonadas. Son aquellas que van por todas partes, arrastrando a sus hijos, sin rumbo fijo. Pero como Dios no las abandona,
él les pregunta con profunda simpatía, ¿qué tienes, mujer? Esto es maravilloso. El ángel, un representante de Dios, de Génesis 21:17, se compadeció del joven Ismael. Y veremos que este ángel ayudó a Ismael y a su madre. La expresión dolorosa y suplicante de la madre, con un gesto de sufrimiento y una postura que reflejaba el dolor en su alma, por la condición de su hijo, llegó hasta donde Dios. El llanto de Ismael, en el desierto, nos revela un misterio de la voluntad permisiva de Dios. El Señor conoce de esas mujeres que han sido proscritas, así como a Agar, por algunas patronas. También, el Señor sabe de aquellas empobrecidas, porque le falta el pan y el agua de su odre, versículo 15. Aún más, también Dios conoce a esas mujeres que han perdido toda esperanza y que prefieren estar lejos para no ver morir a un hijo de sus entrañas. Pero el Señor no ignorará el llanto de un joven como Ismael sin intervenir. Principalmente en el caso del hijo de Agar, acerca del cual Dios hizo promesas a ella. La pregunta más común de mucha gente, frente a alguna tragedia, es, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Se entiende por esta queja que, como Dios es soberano, y todo lo puede, no debería dejar que la gente justa pase por esos dolores que llegan a ser insoportables. Mas, Jesucristo nos dio ejemplos, debido a los sufrimientos que Él padeció. Las mujeres que pasan por esta situación de Agar han sido influenciadas por terribles accidentes y enfermedades que se prolongan con el tiempo, debido a injusticias de los gobiernos, tragedias en los hogares, etc. Esta escena negativa la tenemos en esta historia de Agar, y sabemos que Abraham despachó a Agar y a Ismael con muy pocas provisiones. Abraham sabía que ellos dos no tenían un lugar donde llegar, ni alguien les esperaba. ¿Por qué Dios permitió que Abraham, quien era tan rico, enviara a una familia de él a experimentar esas situaciones? Simplemente todo estaba en las manos del Señor. ¿No libró el Señor a los amigos de Daniel de un horno ardiendo? Ver Daniel capítulo 3. La falta de agua en un desierto es la peor circunstancia que debe experimentar un viajero. Allá, al no haber agua, el ambiente simplemente es hostil, y lo que más rápido llega es la muerte por deshidratación. ¿Por qué Dios permite la escasez de esta manera? Estas eran las mismas preguntas con las que Israel murmuraba contra Dios. Pero como dijimos arriba, si Dios libró a los amigos de Daniel y a los israelitas los cruzó en medio de un mar, entonces, ¿por qué dudar de Dios? La voluntad permisiva de Dios busca al final cambiar todo para bien. Dios levanta al caído, porque no permitirá que sus planes perezcan, cuando es una persona que obedece al Señor. Dios se hace cargo siempre de nuestros errores. La llegada de Ismael no era lo que Él había planificado para Abraham, pues en todo caso, este acontecimiento fue el producto de una decisión apresurada de la anciana pareja. Pero nuestros errores no quitan la misericordia divina. Dios había decidido cumplir su plan con la llegada de Ismael. Así que, al final, Dios oyó el llanto de Ismael en el desierto. Este llanto de Ismael tuvo que ser muy fuerte, audible y de gran lamento. No solo anhelaba el agua para satisfacer su sed, sino que anhelaba la voz y el abrazo de su padre. La culpa de Ismael fue el haber estado burlándose de Isaac, el hijo que tuvo su patrona. Sin embargo, él no era responsable de que se le estuviera privando de su primogenitura y de su herencia. Así que, es allí, en el desierto, y debajo de aquel arbusto, donde Ismael lloraba su pena, su tragedia y su futuro incierto. Pero Dios oyó su oración, pues un lloro como el de Ismael es una oración al Dios de su padre Abraham. Hermanos míos en la fe, no hay un clamor que Dios no oiga. No hay una pena que Él no conozca. Bien pudiéramos llegar al más insoportable sufrimiento, a la más prolongada condición negativa del alma, pero donde quiera que estemos, Dios oirá la voz del muchacho. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Conclusión. Un llanto de dolor como el de Ismael siempre recibe una respuesta divina. ¿Hay alguno de nosotros en esta condición de Agar y de Ismael? Se acabaron las esperanzas de salvación, se siente alguien solo, en un desierto de este mundo, alguien ha alzado su voz, y ha llorado por una situación sin esperanza. Si así experimenta una persona que cree en Dios y en Jesucristo, entonces hay esperanza para esa persona. El ángel de Dios, que apareció a Agar, fue el mismo Jesucristo, el Verbo,
ver Juan 1:1, que se acercó a Agar en la miseria de ella, mientras ella lloraba. Cristo sacia la sed del alma, ver Juan 7:37. En un desierto de nuestra vida, el Señor calma la sed, pues Jesucristo es el agua viva que calma la sed. Muchos exégetas bíblicos están bien de acuerdo en que el ángel de Yahvé en el Viejo Testamento era Jesucristo. Amados lectores y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 21:17. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21:18. Este versículo dice: levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21:18. Los detalles de Génesis 21:18. El versículo 16 dice que Agar se sentó enfrente de Ismael a una distancia de un tiro de arco. Y posiblemente ella se sentó en la sombra de algún arbusto, porque esa era la vegetación que se hallaba allá en el desierto de Berseba. Ella estaba a unos 90 metros de Ismael, la distancia de un tiro de arco, quien ya era un joven de 17 años de edad. La situación era que Agar no podía hacer algo por ella y por su hijo. Así que ella se sentía que estaba a merced de la muerte. Para ella, había un % alto de que la muerte llegaría, tanto para ella como para su hijo. El ángel le dijo: levántate. Este ser celestial sabía que Agar estaba físicamente más fortalecida que Ismael. Él sabía que él no debía decir esto a Ismael, ya que éste estaba más agotado que Agar. Ella ya había tenido experiencia en el desierto, porque unos 18 años atrás, ella se había escapado hacia ese desierto, huyendo de Sara. Ver Génesis 16:6-14. Los conflictos de Agar y de Sara comenzaron después que Sara le pidió a Abraham, su esposo, que embarazara a Agar, para que él tenga un hijo con ella, y como una consecuencia de Agar quedar embarazada, portando un hijo de ella y de Abraham, esto generó conflictos entre Sara y Agar. Y luego, por motivo de estos conflictos, Agar huyó de Sara hacia el desierto, estando Agar embarazada con Ismael en su vientre. Génesis 16:6 dice que Agar huyó de la vivienda de Abraham porque Sarai la afligía. Para entonces el nombre de Sara era Sarai. Por otro lado, según la Biblia, los últimos versículos que hemos visto describen la primera experiencia de Ismael en un desierto, y al ser la primera, él no tenía la destreza de sobrevivir en un lugar como ese. En cambio, Agar estaba más experimentada por lo que ocurrió en Génesis 16:6-14. Por eso, aquí Ismael, aunque era un joven de 17 años de edad, se encontraba casi desmayado debajo de un arbusto. En Génesis 21:18, vemos que el ángel dijo a Agar: alza al muchacho, o sea, ayúdalo a ponerse en pies. En esa situación de deshidratación, hambre, agotamiento y un espíritu muy abatido, en que se encontraba Ismael, él no podía valerse por sí mismo para ponerse de pies. Fueron unos 30 kilómetros que habían caminado desde que Abraham los despidió. En situaciones como esta, los adolescentes son propensos a darse por vencidos más rápidamente que los adultos. Este joven necesitaba ayuda de alguien. Por eso, el ángel le dijo a Agar: levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano. Ella era la única ayuda humana que podía socorrer a Ismael en esos momentos. Agar era su madre, y como tal, estaba más que dispuesta a hacer todo por Ismael y obedecer lo que el ángel le ordenó que hiciera. Aun si Agar hubiera sido solo una simple compañera de aventura, ella con todo placer haría todo lo posible para ayudar al joven Ismael. Sosténlo con tu mano, dijo el ángel a Agar. El agotamiento y la debilidad de Ismael era tal que él por sí solo se le hacía imposible mantenerse de pies. Uno se puede imaginar lo que estaba ocurriendo en la mente de Ismael. ¿Por qué vine yo a este mundo para llegar a esta situación?, se preguntaría él. ¿Por qué papá me dejó que yo pasara por esto? Es normal que cualquier joven como Ismael se haga estas preguntas y otras semejantes en una situación como esa. Como dijimos, Abraham, el padre de Ismael, era riquísimo, ver Génesis 13:2, por lo cual Ismael había vivido toda su vida en la opulencia. Pero de repente se encontraba en ese desierto, casi muerto. El ángel continuó diciendo a Agar: porque yo haré de él una gran nación. Notemos que el ángel era un representante de Dios, y por eso podía hablar como si fuera Dios.
La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que este ángel era el mismo Jesucristo. Hoy en día, a veces los presidentes de naciones envían un representante para que asista en su lugar en una cumbre internacional de líderes mundiales. Y ese representante hace las veces del presidente de la nación que le envió. La Biblia dice que Jesucristo, por no tener principio ni fin, Él existía antes que todas las cosas fueran creadas. Jesús tiene supremacía sobre toda la creación. Ver Colosenses 1:15. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús, ver Colosenses 1:16. Tanto lo que existe en la tierra, así como los ejércitos que están en los cielos, fueron creados por Jesucristo. Ver Hebreos 1:2-10. Pues Él creó todas las cosas que podemos ver, y también las que son invisibles. Todos los astros y estrellas mayores en el cielo de arriba fueron creados antes de que el mundo en que estamos fuese formado. Algunos astrónomos y científicos creen que hay varios universos y a todos esos universos juntos les llaman multiverso. Una pregunta inquietante es, ¿habrá Dios creado otras personas en otros lugares de su vasta creación fuera del cielo? Lógicamente hablando, para el ser humano, parece imposible que solo hay personas en el planeta Tierra. Los actos creativos de Dios señalan que nosotros debemos solamente adorar a Dios, clamar a Dios, etc. En lo espiritual, debemos dirigir nuestros pensamientos a Dios solamente, tal como Adán y Eva lo hacían. Porque si Dios tiene otras personas en otros lugares de los universos, de seguro que esas personas no tienen esperanza en las tantísimas entidades espirituales en las cuales las gentes del planeta Tierra tienen esperanza. Adán y Eva, en lo espiritual, solo dependían de Dios. Como dijimos, respecto a Génesis 21:17, muchos exégetas bíblicos están bien de acuerdo en que el ángel de Yahvé en el Viejo Testamento era el Verbo divino, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ver Juan 1:1-14. O sea, el Señor Jesucristo mismo, en su estado, antes de aparecer en el vientre de la Virgen María. Él era el que velaba por los intereses del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Por eso, después del nacimiento de Jesús en la Virgen María, el ángel de Yahvé no vuelve a ser mencionado en la Biblia. Todas las características presentan al ángel de Yahvé como Jesús el Salvador y es una presentación de una teofanía. Es decir, Jesús no es un ángel, pero se presentó como ángel en Génesis 21:18 y en otros lugares del Antiguo Testamento. Podemos suponer que fue Dios, en la persona de Jesucristo, quien apareció a Agar antes de la encarnación y el nacimiento de Jesús en Belén. Recordemos que Jesucristo puso mucha importancia a los asuntos relacionados con Abraham e hizo referencia acerca de Abraham varias veces en los Evangelios. Esta idea de que fue Jesucristo ha nacido en muchos de nosotros, porque acerca de Dios el Padre, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 1:18 de la Biblia. Lo que significa que nadie ha visto nunca a Dios en la persona del Padre, como afirma 1 de Timoteo 6:16 en la Biblia. Así que, si Dios apareció a alguien con una apariencia humana en el Antiguo Testamento y nadie ha visto a Dios el Padre, tiene sentido que aquellas apariciones fueran del Hijo Eterno, la segunda persona de la Trina Deidad, antes de su encarnación en la Virgen María, en Belén. Que Dios bendiga a usted ricamente.